buenas tardes a todos. Bienvenidos a un día nuevo, con muchas ganas de aprender el día de hoy. Hoy tenemos un invitado súper especial, un profesional increíble que nos va a apoyar el día de hoy en este hermoso tema, ¿no? Del TDAH. Un experto realmente en el tema, un increíble profesional que nos va a apoyar el día de hoy. Lo vamos a presentar. Mi Pati, muchas gracias a todos por estar el día de hoy acompañándonos también en nuestro segundo día de seminario sobre el TDAH. Ayer tuvimos un montón de hermosos comentarios. Muchas gracias a todos por ese apoyo, por ese cariño también y sobre todo esas ganas inmensas que tenemos por aprender. Nosotros también aprendemos de ustedes, nos retroalimentamos un montón y también aprendemos realmente todos los que hacemos el equipo de ILAN y los profesionales que estamos con ustedes apoyándoles en todo este trabajo del ser docentes. También sé que tenemos a muchos papás, tenemos a cuidadores, tenemos a tutores, docentes, un montón de gente. Muchísimas gracias por estar en este seminario con nosotros. Se siguen uniendo más personas. Ya saben que lo pueden hacer también por el Facebook Live, por el YouTube también. Estamos siempre abiertos y ahí nos pueden ir siguiendo a través de las redes. Les voy a presentar al doctor Carlos Jiménez, un profesional increíble, licenciado en Ciencias de la Educación, especialización en Psicología Educativa, doctor en Psicología, especializado en Psicología del Adolescente. Además, voy a hacerles solo un pequeño síntesis de todo su currículo. En realidad. Tiene un posgrado en Educación Sexual, diplomado en Liderazgo Educativo, es máster en Desarrollo Educativo, también tiene un diplomado en Atención a Pacientes con Crisis Epilépticas, una maestría en Neuropsicología Infantil y tiene un posgrado en Investigación Educativa. Además, es director de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Central del Ecuador, coordinador de la carrera de Psicopedagogía, también, pues, es coordinador para el Examen Nacional de Educación Superior de ENES Cayambe, trabaja en la Facultad de Filosofía como subdirector de la carrera de Psicología Educativa, es docente también, por supuesto, como todos nosotros, y bueno, tenemos ahí un sinnúmero de áreas importantísimas, especialmente en esta parte del ser docente y el de comprendernos y entendernos. Yo realmente le conozco al doctor Jiménez de hace mucho tiempo. Él fue mi profesor, me dio psicología, aprendí mucho realmente y le tengo una estima muy, muy grande. Realmente es inmensa la estima porque una gran persona también, sobre todo una excelente persona. Así que le damos paso al doctor Carlos Jiménez. Buenas tardes con todos. Ahí está. María Elena exageró. Soy un profesional que ha ganado cierto nivel de experiencia y de conocimiento a lo largo de este tiempo. Así que, más bien, los halagos son para ustedes que hacen el esfuerzo día a día por estar aquí, escuchándonos a nosotros, quienes hemos aprendido un poquito más de la vida y de los procesos que vivimos, ¿no? Y más aún cuando amamos lo que hacemos, ¿no? Yo creo que soy un convencido y de mi profesión, de mis áreas de formación, y ese apasionamiento me hace o me permite darles algunos elementos que les puedan servir. Tantos años de práctica profesional en consulta y como docente, formador de psicólogos, me ha permitido sistematizar un trabajo y compartir ese poco de experiencia que tengo a lo largo de esta vida. Yo voy a abordar el tema de la intervención de problemas de conducta en niños con TDAH desde una visión tal vez un poquito diferente a la que se han venido manejando. No necesariamente coincidente. Y me disculpan si yo digo conceptos o manejo conceptos que no coinciden con lo que otros profesionales lo hacen. Y por eso es la riqueza de estos eventos. Porque no siempre vamos a compartir en todo ni a coordinar en todo. La idea es no pelearnos como personas. Es bueno discrepar desde el punto de vista científico, técnico, porque así aportamos y les damos elementos a ustedes para que disciernan y apliquen muchas cosas. Entonces, yo voy a trabajar desde dos ámbitos. Uno, desde la concepción que yo manejo acerca del TDAH
2, desde la concepción que tengo acerca de la conducta y las causas de los problemas de conducta. Y 3, sobre algunas pautas y algunas orientaciones con respecto a cómo intervenir procesos de conducta. No lo voy a hacer desde un enfoque tradicional que lo manejamos en términos generales, sino desde un enfoque amparado en las neurociencias, desde un enfoque neuropsicopedagógico. Así que quisiera compartirles parte de mi presentación para un poco arrancar ya qué es lo que vamos a abordar. Entonces, el tema que vamos a manejar hoy son intervención en problemas conductuales de estudiantes con TDAH y, como les explicaba, desde un enfoque neuropsicopedagógico. Creo que este enfoque es uno de los más actuales y nos permite y nos da pautas mucho más concretas para encontrar resultados y cambios de conducta en poco tiempo, respetando las visiones y los enfoques que puedan manejar otros profesionales. Por eso es que he planteado uno de los propósitos: apoyar al equipo docente, del DS, a profesionales afines, y escucho a padres de familia que también están presentes, en la comprensión de los problemas de conducta que surgen en los niños con TDAH, con el fin de elevar su calidad de vida. Esta palabrita última es la que debemos apuntar. Muchas de las ocasiones nosotros estamos pensando en otros objetivos, en otros propósitos, en que el niño aprenda, el que el niño esté quieto, el que el niño ya no esté tan molestoso, que el niño obedezca, pero no nos ponemos a pensar que el verdadero propósito de hacer cualquier trabajo de orden profesional es mejorar su calidad de vida. Y entre esos elementos que implican mejorar la calidad de vida está en que los niños no solo sepan de cosas, sino que sean felices. Como padres, a nosotros nos interesa más que aprendan o tengan un mejor desempeño en el ámbito de la matemática, de la lengua y la literatura o de los idiomas. Sí es importante porque eso les prepara para vivir en sociedad. Pero ¿de qué me sirve un niño que sepa muy bien las operaciones matemáticas cuando está triste, cuando está deprimido, cuando se siente no comprometido con la institución, cuando no siente el respaldo, el afecto y el respeto de los demás? Por eso, para mí, el término que encierra gran parte de esto de ser feliz implica elevar la calidad de vida, y todos deberíamos apuntar allá, porque no estamos trabajando con objetos, estamos trabajando con sujetos, con seres humanos que tienen sentimientos, que tienen aspiraciones, que tienen miedos, pero que también tienen un sinnúmero de capacidades, porque lastimosamente hemos llegado a estigmatizar tanto, ya hablaré sobre el sobrediagnóstico, que muchas de las ocasiones, cada vez que escuchamos la palabra TDAH, de pronto se nos llega a la mente un problema, y un problema complicado. Entonces vamos a ponerle en su real sitio, en su real dimensión, y a tratar de entender desde la visión de la neuropsicología y desde la neurociencia lo que implica esto. No sin antes mencionarles algunos elementos que yo considero son prerequisitos para que logren entenderme la temática de la cual vamos a abordar hoy. Empiezo con algunas frases que los padres no desearían escuchar de sus hijos, ¿sí? Y entre ellas está: tu hijo necesita más disciplina. Mi hijo también es inquieto, pero no se comporta como él. No invitamos al cumpleaños a este niño, entre comillas, que tiene TDAH porque se porta mal. Que el niño se quede en el banquillo porque siempre está despistado. O a su vez, ¿sí?, que nosotros pensemos en qué tipo de disciplina, qué tipo de normas o qué tipo de medicación requieren para que esté tranquilo. Porque hoy, como está la sociedad, que es una sociedad de consumo, por lo general creemos que el mejor tratamiento es el farmacológico. Y ya voy a dar algunos datos, producto de mi experiencia, que inclusive nos hacen repensar hasta qué punto los niños que han sido diagnosticados con TDAH realmente lo tienen. Y ha habido muchos personajes a lo largo de la vida, muchas personas que las conocemos, que son famosos, que están vinculados a la pantalla, al cine, a la ciencia, que de una u otra manera han podido tolerar y han podido enfrentar sus problemas o este trastorno
y le han dado la vuelta, han sido resilientes al punto que han posibilitado cambiar también la vida por ellos mismos, no necesariamente por la sociedad, porque la sociedad tiende a estigmatizar. Entonces, pensemos en un personaje que decía: de pequeño me calificaron como distraído, impulsivo, de no tener memoria, de tener un grado de frustración, pero de adulto logré transformar esos calificativos en espíritu de lucha, sentido de humor, persistencia, creatividad, energía y entrega. Nunca me dejé vencer por la frustración que el TDAH me hacía sentir y transformé toda esa energía en la pasión por lo que hacía. Y ustedes deben conocer a este personaje, ¿sí? Will Smith padece de este trastorno, pero realmente está bien diagnosticado, pero él ha revertido porque pensamos que todo niño que presenta TDAH se va abocado al fracaso, que todo niño que presenta esta entidad no va a tener éxito en la vida, y qué equivocados estamos cuando pensamos de esa manera. Yo creo que debíamos embebernos de uno de los principios que la ciencia nos da, que se llama el principio de la anticipación, o a su vez la profecía autocumplida, o el efecto Pigmalión. Todas aquellas personas que trabajamos con seres humanos que son tan iguales como nosotros, que no debemos pensar que son diferentes, pero que tienen ciertas características particulares, como todos. Unos somos bajos, otros altos, unos gordos, unos flacos, unos no tenemos TDAH, otros lo tienen, pero eso no nos resta posibilidades de éxito, de alcanzar todas nuestras metas. Entonces, frente a ello, vamos a empezar a abordar pese a que le voy a dar un carácter muy científico, pero vamos a abordar el problema desde un punto de vista mucho más humano que el que lo estamos trabajando hoy en sociedad. Y algo que también nos lleva a reflexionar: Arthur Fleck, este actor que representó al famoso Guasón, ¿sí?, decía: lo peor de tener un trastorno o una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la padecieras. Lastimosamente, nuestra sociedad nos ha obligado y nos ha exigido que las personas que se ajustan dentro del concepto de normalidad deberían actuar como los demás actuamos, es decir, como los que, entre comillas, somos normales. Y desdibujamos la personalidad del ser humano y rompemos su propia identidad, intentando que este niño se ajuste a lo que la sociedad y los demás exigen, con un concepto deformado de lo que es normalidad. Porque inclusive la normalidad en muchas de las ocasiones está vista desde los patrones o desde las normas sociales, y eso es un error. Porque los profesionales no nos regimos a esas normas ni a esos patrones sociales, sino a documentos técnicos, en el caso clínico a los DSM o a los CIE, y en el caso de lo psicopedagógico, a la normativa que establece la psicología del desarrollo o psicología evolutiva. Así que no necesariamente el niño, para decir ha superado una dificultad, un problema, deberá responder como los otros quieren, porque cada cual tiene sus creencias, sus vivencias, sus traumas también, sus frustraciones, sus conflictos, y no podemos actuar en base de lo que los otros quieren, sino en base de lo que a este niño le hace hacer más humano y más feliz. Por ende, yo considero que antes de entrarnos al tema de la intervención, reflexionemos que lo primero es ser persona y luego ser profesional. Eso es lo fundamental. Yo no para intervenir, porque yo no vengo a dar recetas. Y me disculpan si alguien cree que vengo a dar recetas, porque en muchas de las ocasiones la sociedad y los modelos de formación nos han orientado a solo el pensar el cómo hacer las cosas. Todo el mundo anda desesperado de cómo. Yo no vengo a ofrecerles necesariamente el cómo. Yo vengo a ofrecerles el qué y el para qué. Cuando yo sé el qué y el para qué, el cómo resulta mucho más fácil. A mis alumnos les digo todo el tiempo eso. Porque ¿de qué me sirve a mí saber cómo intervenir una conducta
si no sé qué es la conducta ni para qué se produce? Entonces no tiene sentido. Si aquí debe haber un grupo de profesionales a los cuales les digo, ¿para qué estimulamos esquema corporal en las personas, en los niños? Muchos no me lo podrán responder. Y de los 400 y tanto que están asistiendo a esta charla, posiblemente los 400 tengan ideas diferentes de cómo y para qué sirve estimular esquema corporal. Pero si yo les preguntaría cómo, les garantizo que alzarían muchos las manos diciéndome cómo se estimula. Y el cómo se dilata y no me es útil cuando no sé ni el qué ni el para qué. La neuropsicopedagogía nos orienta hacia esa reflexión, al saber el qué y el para qué, no el cómo, porque el cómo es lo más simple cuando se conocen estos dos. Entonces, es importante que reflexionemos sobre la condición, qué condiciones, qué características, qué competencias debe tener una persona que quiere hacer intervención con niños con TDAH u otro tipo de entidades u otro tipo de problemas. Porque inclusive no tenemos la dimensión entre lo que es un problema y lo que es un trastorno, y no lo diferenciamos un problema o un trastorno de una alteración. Y creemos que todo es lo mismo. Y cuando yo utilizo una estrategia que es para un problema, cuando la condición es de un trastorno, no me surte efecto. Yo siempre hago ejemplos un tanto particulares, pero que me sirven para hacerles entender a todos. Si usted va con un dolor de estómago, ¿dónde el médico? Y el médico le da una medicación para el dolor de cabeza, no le pasará el dolor de estómago. Así pasan con las estrategias de intervención o de tratamiento. Si utilizo una técnica de intervención y lo que necesita el niño es un tratamiento, nunca superará el problema. O a la inversa. Entonces es importante que reflexionemos, manejemos algunos conceptos, pero que también tengamos algunas características o competencias personales, por eso les puse la frase, primero se es persona y luego se es profesional, que debemos analizarlas. Si no las poseemos, deberíamos primero garantizar que las desarrollemos para que nuestro proceso de intervención, cualquiera que éste sea, surta el efecto o tenga el efecto esperado. Y obviamente, una de las primeras, porque vivimos en sociedad, los estudiantes, ya sean niños o adolescentes, están inmersos en un proceso de formación. Hoy que vivimos la virtualidad y la educación virtual, necesitamos desarrollar otro tipo de estrategias y otro tipo de procesos, pero no por ello, porque estamos a nivel virtual, dejamos de atender sus necesidades. Lo fundamental para aquellas personas que quieren hacer intervención es que sepan, conozcan y vivan la inclusión. Porque muchos de los niños que asisten a las instituciones o a los centros no están incluidos, están integrados y hay una gran distancia entre lo que es inclusión e integración. Muchas instituciones o muchos centros dicen, nosotros sí incluimos a los niños. Está dentro del aula trabajando con todos. Eso de que esté en el mismo espacio no demanda de inclusión. El que se trabaje, porque hay una premisa cuando se trabaja con inclusión. Y esa premisa es que lo que es bueno para un niño que tiene esa condición, esa necesidad es bueno para todos. Y no se hace pensando en el niño unas actividades y en el grupo otras. Se hace pensando en el grupo, se hace pensando en todos. Entonces, inclusión, hablar de inclusión es hablar de una lectura al revés. Y se van a dar cuenta que para hacer inclusión se necesita cambiar nosotros, no el niño. Pues pensamos que cuando un niño se incluye, es él que tiene que ajustarse a la realidad del centro, de la institución. Somos nosotros los que debemos cambiar de paradigma, somos nosotros los que debemos cambiar algunos patrones para que el niño se sienta aceptado, incluido. Y por eso es que les hago leer esto. Y se van a dar cuenta, con este simple ejemplo, lo lindo que constituye hacer inclusión. Les voy a leer esto. Dice, no te amo más.
Mentiría diciendo que todavía te quiero como siempre te quiero. Siento dentro de mí que tú no significas nada. No podría decir jamás que alimento un gran amor por ti. Siento cada vez más que ya te olvidé y jamás usaré la frase yo te amo. Lo siento, pero debo decir la verdad, es muy tarde. Como comúnmente leemos, esto nos genera un impacto emocional bastante fuerte, sobre todo si nos ponemos a pensar que viene de la persona que amamos. Pero si leemos al revés, miren lo que pasa. Es muy tarde, lo siento, pero debo decir la verdad. Yo te amo y jamás usaré la frase ya te olvidé. Siento cada vez más que alimento un gran amor por ti. No podría decir jamás que tú no significas nada. Siento dentro de mí que como siempre te quise, todavía te quiero. Mentiría diciendo que no te amo más. Así es la inclusión, una lectura al revés. Entonces, las personas que quieren trabajar con estos niños deberían saber vivir, practicar la inclusión. Y las instituciones que quieren trabajar con estos niños deberían tener diseñadas políticas inclusivas, haber fortalecido una cultura de inclusión y unas prácticas inclusivas. Y eso implica desde el rector hasta el señor conserje. Todos están involucrados en un proceso y para ello el DESE debe garantizar, mediante la elaboración de un plan de inclusión que se armoniza con el PI, que en la institución realmente está apuntando hacia la inclusión. Trabajos esporádicos con buenas intenciones no logran cambios significativos. Y cuando yo hablaba de competencias básicas, ¿sí?, puedo mencionar algunas. Todas ellas son importantes que nosotros las poseamos. Pero es fundamental que manejemos una dificultad, un problema, con resiliencia, asertividad, empatía, y hay que ser autoritativos o autoritativas a la hora de trabajar con niños que tienen no solo TDAH, estos consejos son para muchos niños que tienen diferentes condiciones. Miren, ¿qué pasa? Y me refiero un poco a la parte de educación, porque hay algunos maestros y psicólogos que trabajan en los DESES. ¿Qué pasa cuando llega un niño a un aula? Se dan un sinnúmero de conductas y actitudes por parte de los docentes. Por un lado, llega un problema más. Y se pelean a veces muchos por que el niño se ha cambiado a otro grado, porque si un niño llega con esa condición, porque el TDAH es una necesidad educativa especial. Entonces, me va a perturbar, no me va a dejar trabajar y es sinónimo de más trabajo para el docente. Qué pena, ¿no? Esos docentes o esos profesionales no asumen las cosas con resiliencia, porque no ven con la llegada de ese niño o de esos niños con necesidades una oportunidad para ser mejores seres humanos y para aprender también. Porque si no me llegó nunca un niño con estas condiciones, pues qué buena oportunidad para aprender. Porque ese niño al cual lo rechazamos, o ese niño al cual decimos es un problema más, puede ser uno de nuestros hijos, de nuestros familiares. ¿Y cómo se sentirían ustedes si los niños son tratados de esa forma cuando se trata de su hijo? A nadie le gustaría. Lo mismo sienten los padres y lo mismo sienten los niños que observan tanto de los maestros como de el grupo de estudiantes ese rechazo. En segundo lugar, debemos ser muy asertivos. Todo aquel que va a trabajar con un niño debe tener la capacidad de decir las palabras adecuadas en el tiempo justo a la persona correcta en el momento oportuno. Porque algunos se creen demasiado sinceros. Yo los llamo imprudentes, no demasiado sinceros. Porque terminan diciendo, dice, yo no tengo pelos en la lengua, digo lo que pienso y si les gusta bien, si no, no. Este es un niño problema, este es un niño malcriado y majadero. No tienen nada de asertividad. Y cuando llega el padre de familia o llega o quiere presentarse un informe, dicen y estigmatizan a los estudiantes. Cuando uno es asertivo, dice las cosas de forma adecuada en el momento oportuno. Si ese no es el momento oportuno, prefiero no decir, ¿sí?
Y cuando uno es asertivo, también responde de manera adecuada frente a determinadas situaciones. Yo siempre les recuerdo a mis alumnos y les digo, miren, todo el mundo tiene derecho a enojarse. Sí, porque en algún momento hay un día malo, nos generan algún problema. Pero por favor, que nuestro enojo, o en otras palabras, enojémonos con categoría. ¿Y qué significa enojarse con categoría? Uno de mis maestros me decía eso. Carlos, si te enojas, enójate con categoría. ¿Y qué significa aquello? Que mi enojo no dañe ni afecte a otros, ni respete a otros. Usted tiene derecho a estar de mal humor y molesto porque el niño se vuelve disruptivo. Pero eso no le da derecho a irrespetarlo. Eso no le da derecho a tratarlo mal. Ahora, sí me gustaría que, por favor, sé que algunas personas están levantando la mano. Me gustaría que, por favor, al final voy a dar un tiempo oportuno y voy a guardar sus preguntas, voy a revisar sus preguntas con María Elena para poder responderlas. Para no cortar, porque no me gustaría que se corte la lógica de lo que quiero decir. Y obviamente damos este tiempo para las preguntas, pero me dan el tiempo para poder, porque hay tanto que hablar sobre el tema, que para mí 2 horas es insuficiente. Y no es que sea hablador, por supuesto, no. No cansarles, tampoco quiero complicarles. Pero en verdad, si yo pudiera hablar todo el día, hablaría sobre el tema. Pero quiero tratar de darles los mejores elementos en este tiempo, no, ni 2 horas, 1 hora y media, porque la media hora la voy a destinar para las preguntas. Pues permítanme, por favor, y con mucho respeto y con las debidas disculpas para quienes están levantando la mano. ¿De acuerdo? Bien. Otro aspecto que nos va a permitir hacer un trabajo de excelencia con niños con TDAH y de otras condiciones es tener la capacidad de generar empatía. Yo no voy a abordar el tema de empatía desde una visión tradicional como la que siempre nos han enseñado. Y me van a permitir cambiar. A eso me refería, que si contradigo algunos conceptos y algunos contenidos, mil disculpas, pero es mi deber, ¿sí? Resulta que nos han enseñado que la empatía es ponerse en los zapatos de otra persona. Y les comento con mucha pena que yo nunca estaré en capacidad de ponerme en los zapatos de otros. Un ejemplo, desde la visión neurocientífica, el cerebro de la mujer se configura de manera diferente al cerebro del hombre. Y al ser diferente, obviamente, yo no puedo pensar porque mis circuitos cerebrales son distintos a los circuitos cerebrales que establece una mujer. Y no me podré poner en el lugar de ella ni pensar ni sentir. Pero sí puedo tratar de hacer otros procesos que me van a permitir también entender la condición y la situación de ella. Entonces, empatía no es ponerse en el sitio del otro. Empatía demanda de 3 elementos y vamos a tener que ir cambiando el concepto de empatía para entenderlo de mejor manera. Empatía es un proceso, ¿sí? Aprendido, porque no es que nace empático, cuidado. No se confunde empatía ni con simpatía, ¿sí? Ni el antónimo de empatía es antipatía. Cuidado, esos son otros procesos diferentes. La empatía demanda de un interés genuino de las personas por la condición del otro. Cuando uno quiere generar empatía, debe interesarse por la condición del otro. Y hay muchos profesionales que no desarrollan empatía con estos niños. Y para desarrollar empatía no necesita que me caiga bien. Aun cuando me resulte no tan agradable la persona, yo puedo lograr empatía. Y eso es lo que hacemos los psicólogos en consulta. Hay gente de diferentes características que llega a consulta y a veces quieren absorber ellos la entrevista y resulta que nos bloquean. Pero pese a ello logramos empatía. Entonces, la empatía es un interés genuino. Si yo no tengo un interés genuino por la condición del otro, no puedo generar empatía. Pero si para mí es una carga, porque en muchas de las ocasiones, para no entrar a estos procesos, como les decía hace un momento, o sobredimensionamos una situación por mis complejos,
o porque el niño me cae mal y doy un informe de que es terrible, o invisibilizamos para no meternos en problemas. Esas acciones a veces hacemos. Pero cuando yo tengo empatía hacia alguien, me intereso, independientemente de la condición, situación o que sea disruptivo. 2, busco las maneras y estrategias para comprender su situación, para entender cómo estaría. Y un ejercicio mental que nos ayuda un poco a entender al otro y sintonizarme con sus sentimientos y emociones es yo, en su lugar, ¿cómo reaccionaría? Entonces, si yo digo, a mí me insultan, me dicen que soy vago, me dicen que soy desatento, que soy majadero, ¿cómo reaccionaría? Posiblemente reaccionaría igual o peor. Entonces, eso es, tratar de entender eso, no para permitirlo necesariamente, pero sí para comprender que la reacción de él no es porque es un niño malo, sino porque su condición neurobiológica hace que responda de esa manera, pues ya es un avance importante. Y por último, generarle cierto nivel de bienestar con lo que yo hago o digo. Si cumplo con los 3 elementos, estoy en capacidad de generar empatía en las demás personas. Si no, no genero, porque el antónimo de empatía es apatía, desinterés, despreocupación por el otro. Y por último, porque no voy a abordar todas las competencias, es necesario que ustedes entiendan que mayor éxito tenemos en la intervención cuando estamos con padres profesionales autoritativos, lo que hoy se conoce como autoridad asertiva. Existen 2 estilos de autoridad, perdón, 3. La autoridad va variando en función del estilo. Hay padres que son, o maestros que son, y profesionales también muy permisivos. ¿Ellos en qué se caracterizan? Dan mucho afecto, pero no tienen nada de autoridad. El otro extremo, maestros autoritarios, docentes autoritarios, padres autoritarios. Tienen mucha autoridad, pero cero afecto. Los dos generan dificultades en los niños. Los dos generan efectos nocivos en el desarrollo de los chicos. Pero frente a una situación, porque yo vengo de una sociedad de un estilo autoritario y estamos intentando salir de una sociedad de estilo permisivo. Y las propuestas es ser autoritativo, es decir, combinar la autoridad con el afecto. Los dos se complementan bien y no riñen. De tal manera que los niños con cualquier necesidad, incluido TDAH, responden mejor cuando el manejo de autoridad es asertivo. Ellos piden a gritos autoridad. El comportamiento, la conducta de estos niños se deforman cuando tenemos padres permisivos, porque les comento desde la visión neuropsicológica. El más letal virus, hablo entre comillas, no estoy hablando del coronavirus, el más letal virus que daña el desarrollo cerebral, entre comillas, dije, se llama sobreprotección. La sobreprotección es la que más genera problemas de conducta en los niños con TDAH y sin TDAH. Mucho más en niños con TDAH. Así es que, si estos niños con TDAH son sobreprotegidos, porque en los padres embebe un sentimiento de culpa, porque posiblemente ellos fueron responsables de aquella situación, y de compasión. Entonces, cuando los compadecen, cuando los victimizan, terminan siendo permisivos, y esa permisividad, de plano, va a generar problemas de conducta y de comportamiento. Igual los maestros cuando los compadecen, cuando los creen especiales y no les ponen reglas y normas claras, también van a generar algunos conflictos. Entonces, estas son las competencias básicas que debemos desarrollar antes de empezar procesos de intervención con estudiantes con TDAH. Y por último, para entrar ya en materia, en la parte netamente conceptual, quisiera leerles este cuento, porque esto nos trae un mensaje. Bien, un admirador, se llama el cuento del 100 pies. Un admirador se sentó a escribir una carta al 100 pies. Ah, inigualable 100 pies, soy un devoto admirador tuyo, de tu maravillosa forma de bailar. Me encantaría aprender tu método,
levantas primero el pie izquierdo número 78 y luego el pie derecho número 47, o empiezas el baile levantando el pie izquierdo número 23 antes de levantar el pie derecho número 18. Espero tu contestación con mucha ilusión. Atentamente, el sapo. Cuando el cien pies recibió la carta, se puso inmediatamente a pensar qué era lo que realmente hacía cuando bailaba, cuál era el primer pie que movía y cuál era el siguiente. ¿Qué creen que pasó? El cien pies no volvió a bailar jamás. Sí, así se acaba el cuento. Eso pasa cuando la imaginación es ahogada por la reflexión. ¿Qué mensaje nos trae esto? Vengo insistiendo desde que empecé a hablar de que trabajar con niños con dificultades o con problemas no es aplicar una receta. Demanda de mucha creatividad, sí, de conocimiento sí, pero de mucha creatividad también y de mucho corazón, porque hay que amar lo que hacemos. Entonces, insisto, espero que no vean esto como una receta, sino más bien como un aporte que les permita mejorar lo que ya vienen haciendo. Me imagino que aquí habrá profesionales escuchando que vienen haciendo cosas extraordinarias y bien por ello, ¿sí? Así que vamos a pensar en el TDAH y vamos a ver desde mi concepción neuropsicológica y neurocientífica cómo lo concibo. La presente década es sin duda la década de la biotecnología, de la genética, del cerebro, ciencias que podrán intervenir, por supuesto, junto con la pedagogía o la psicología en el desarrollo de teorías y métodos educativos. Y obviamente el concepto, los orígenes van cambiando. Miren, este es el concepto más tradicional que existe sobre TDAH, patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo. Pero este concepto ya ha sido superado, ¿sí? Este concepto ya fue inclusive mejorado, aunque no al nivel que esperaríamos en el DSM-5. Y hay algunas diferencias entre el DSM-5 y el DSM-4. Les voy a decir algunas, porque estos son los criterios con los que se manejan hoy. Los dos coinciden con los 18 síntomas que se identifican para diagnosticar TDAH. Pero aquí hay un cambio radical. ¿Sí? Los criterios deben estar presentes antes de los 12 años en lugar de los 7, como se creía antes. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo quiero tener un diagnóstico definitivo y más claro de TDAH, no lo puedo hacer, digamos, recién lo empiezo a generar antes de los 12 años, no antes de los 7, como se consideraba en los patrones anteriores. Ya no se habla de subtipos, porque lastimosamente seguimos hablando de tipo inatento, tipo hiperactivo, etcétera, tipo mixto y algunas presentaciones. Eso ya fue superado. Hoy hablamos de presentaciones. Y ya voy a dar una explicación a qué se refiere. Y aunque parezca absurdo lo que les voy a decir, llegaré a la conclusión de que todo TDAH tiene hiperactividad. Por eso tiene la H. Una cosa es el TDA y otra cosa es el TDAH. Si es TDAH, estará siempre la hiperactividad. No es que hay TDAH sin hiperactividad. Absurdo. Entonces, ya esta clasificación no la utilizamos, al menos yo no la utilizo, y más bien veo presentaciones en base de algunas explicaciones. Incluye el diagnóstico de comorbilidad de TDAH con el espectro autista, por eso ya no corresponde a los trastornos del desarrollo o trastornos del niño, sino a los famosos TEA, trastornos del espectro autista. Pero es comorbilidad de ellos, no es que es dentro de la clasificación. El DSM ya contempla diagnóstico de adultos y obviamente se ha limitado a 5 síntomas en los adultos y no como se hace en los niños a 6 síntomas. De igual forma, existen signos que pueden ser minimizados por algunos programas, algunos procedimientos, algunas recompensas que se hace. La prevalencia ocurre en aproximadamente el 5% de los niños y el 2,5% de los adultos, considerando que mayor prevalencia hay en niños que en niñas. Hay más TDAH en niños que en niñas. Se estima que el 76% de las causas de TDAH puede atribuirse a factores genéticos, que es un porcentaje bastante alto y bastante significativo.
acuerdo? Por eso es que es importante que analicemos las causas. Los estudios que realizaron las neurociencias, ¿sí?, han llegado a revelar que existe asociación de algunos genes en candidatos con TDAH. Eso significa que ya se llegó a descubrir marcadores en los cromosomas 4, 5, 6, 8, 11, 16 y 17. De esos, se han identificado 8 genes, de los cuales 7 han mostrado una asociación estadísticamente significativa hacia el TDAH, lo cual sigue reafirmándose que el TDAH es una predisposición genética. Esa es la visión que es la más avalizada a nivel mundial y es la que yo manejo. Y voy a dar una explicación, ¿sí? Una explicación desde la neuroquímica de por qué hay el TDAH. Resulta que si es una predisposición genética, esa predisposición es transmitida de padres a hijos. Por eso quienes manejamos en consulta información, sabemos que si hay algún miembro de la familia que tuvo este trastorno, hay un 75% de probabilidad que uno de los hijos también desarrolle dicha entidad clínica. ¿Qué es lo que sucede? Estos genes y estos cromosomas que les mencioné hace un momento contienen información alterada que hace que en esta región llamada sustancia nigra, que es a nivel de mesencéfalo, las neuronas de esa región no se hayan desarrollado o no exista la cantidad suficiente de neuronas. No se producen ahí suficientes neuronas. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Estas neuronas de esta región llamada sustancia nigra o negra producen una sustancia química, un neurotransmisor que se llama dopamina. De igual manera, la dopamina es fundamental, y aquí vamos a hablar de este tema un poquito más adelante, acerca de la importancia que tiene el córtex prefrontal. Por eso los cuadritos amarillos corresponden al córtex prefrontal, en el desarrollo, en la adquisición de conductas y de comportamientos, y fundamentalmente de la atención. Resulta que la dopamina, cuando llega a estas regiones, una de ellas, posibilita la atención, permite en el niño la atención, la concentración. Pero no solo ese neurotransmisor participa, existe otro, si el neurotransmisor llega al córtex prefrontal, existe otro a nivel de protuberancia que se conoce como noradrenalina. La noradrenalina también tiene la propiedad de llegar hacia córtex prefrontal, atraviesa el mesencéfalo y llega también hacia otras áreas como el caso de los ganglios de la base, en el tálamo. Entonces, ¿qué ocurre? La dopamina debe producirse en condiciones y en cantidades normales cuando el número de neuronas de la sustancia negra también es normal. Pero si en esta región hay una lesión, por eso la concepción y la definición de TDAH hoy es un trastorno neurobiológico. Hoy, desde la química cerebral, el TDAH es un trastorno neurobiológico. Significa que estos niños no producen suficiente dopamina en esta región. Y por lo tanto, si no producen suficiente dopamina, no llega suficiente al córtex prefrontal y por eso no atienden. Pero como no producen tampoco noradrenalina, los niños están desmotivados, desinteresados, apáticos y obviamente con menos dopamina en córtex prefrontal empieza a haber una gran predisposición a tener problemas de conducta, problemas de comportamiento, no hacen tareas, se vuelven disruptivos, etcétera, etcétera. Y un hecho particular, ahí viene la explicación de la H. Aquí, en esta región, ¿sí?, en los ganglios de la base, en el cuerpo estriado, resulta que se produce un neurotransmisor que se llama acetilcolina. La acetilcolina es la responsable en condiciones normales de generarnos la actividad, el movimiento. Pero hay una particularidad. La dopamina, esta que se produce en sustancia negra, debe llegar hacia los ganglios de la base. ¿Para qué llega ahí? Para mantenerla equilibrada a la acetilcolina. Si no llega suficiente dopamina hacia allá, la acetilcolina se dispara, se eleva en otras palabras. Entonces, el exceso de esta acetilcolina es la que determina la hiperactividad. Ahí está el TDAH, la causa de un TDAH. De tal manera que estos niños tendrán esas composiciones, esas combinaciones que ya no son tipos,
en función de la cantidad de dopamina que llegue hacia esta región, ¿sí? Si llega más dopamina, pese al daño, la hiperactividad se nota menos. Si es que llega menos dopamina, la hiperactividad se nota más. Esa es la causa de un TDAH desde la visión neuroquímica. Y por eso es que esto no se lo diagnostica con un test. Eso no se lo diagnostica con observación. Eso no lo puede diagnosticar el docente por el hecho de que se mueve mucho en clase o por el hecho porque todo es ahora TDAH. Y les comento que del 100% de casos que llegan a mi consulta diagnosticados con TDAH para una reevaluación, el 97% no lo tienen. Porque esto se diagnostica con exámenes de neuroimagen y con la participación de otros profesionales. En forma ideal, les hablaría de 5 profesionales. En forma un poco más real, necesita de 3 profesionales. El neurólogo, el neuropsicólogo y el psicopedagogo. Los 3 en conjunto recién. Y siempre y cuando tengamos de base exámenes de neuroimagen. Si no los tenemos y solo hemos confiado en un criterio de alguien, y lo más grave, eso es mal diagnóstico. Y lo más grave es que muchos de estos niños, sin tener este daño, están siendo medicados. Y les comento que la medicación dirigida hacia el cerebro que no tiene esta condición, a la postre produce lesiones microscópicas y va a desarrollar otros cuadros. ¿Sí? Así es que hay que tener mucha ética y mucho cuidado en lo que estamos haciendo. Pero la neurociencia ha explicado ciertos otros factores predisponentes también de un TDAH, que no son solo estos. ¿Cuáles? Problemas en el desarrollo cerebral del ser humano. Y estos problemas se dan, sobre todo, desde el día 17 de la concepción hasta el primer año de vida. Por eso es que quienes queremos conocer la etiología del TDAH, miren, el sistema nervioso se forma en el día 17 a 22, cuando muchos de los hijos de ustedes cuando muchas de ustedes, mejor dicho, ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Ese proceso se llama neurulación. Y si en ese momento usted no sabía que estaba embarazada y se fue a un sauna, se fue a un turco, consumió un vaso de cerveza, consumió una medicación sin prescripción y está en el proceso de formación, ya hay predisposición. Entonces, ya vemos los orígenes de un TDAH también como otros factores. Pero uno de los aspectos que es importante mencionarlo es que el TDAH está siendo confundido en el momento actual con un problema a nivel de desarrollo de funciones ejecutivas. Y les comento que cuando hay un pobre desarrollo de funciones ejecutivas, esta que se conoce como disfuncionalidad ejecutiva, decursa con la misma sintomatología que un TDAH. Exactamente igual. Por eso es que la confusión en los diagnósticos. Estos niños con disfuncionalidad ejecutiva no necesariamente tienen un daño a nivel cerebral. Lo que tienen es un retraso en el desarrollo de sus lóbulos frontales y la primera causa es la sobreprotección. Y esta disfuncionalidad ejecutiva, salvo que se vuelva crónica, hablo de una prevalencia de unos 2-3 años sin recibir atención, requerirá en algunos casos medicación. En la mayoría de disfuncionalidades ejecutivas no se requiere medicación. Entonces, no sería raro que muchos de los niños que están en este momento diagnosticados con TDAH no lo tengan y tienen disfuncionalidad ejecutiva. De tal manera que habría que hacer una reevaluación con profesionales competentes para no caer en el plano de ver todo. Estamos psicoseados con el tema de TDAH, vemos TDAH en todo lugar, en todo momento y en todos los niños. Entonces, esto ya no es una lesión como en el caso que les expliqué. Y las funciones ejecutivas, ¿sí?, se ven afectadas por la sobreprotección. Y miren la cantidad de problemas que se generan por un retraso en el desarrollo de estas. Alteraciones conductuales, déficits cognitivos, problemas de lectura, escritura y cálculo, trastornos en el desarrollo. Por lo tanto, quienes tenemos una visión más clara de lo que significa,
porque eso no le excluye. Hay niños que a más del TDAH tienen disfuncionalidad ejecutiva. Y hay otros niños que no tienen TDAH y tienen disfuncionalidad ejecutiva. Miren la cantidad. Por eso hay que tener conocimiento, sutileza y a su vez mucha ética para diagnosticar a estos niños. Por eso yo nunca abordo los problemas de manera aislada, sino de forma integral. Entonces, esta disfuncionalidad ejecutiva involucra fundamentalmente un retraso en el desarrollo de la corteza prefrontal. Pero al retrasarse la corteza prefrontal, que es la que determina conductas, comportamientos, planificación, toma de decisiones, creatividad y muchos otros procesos, también se afectan otras áreas, porque la corteza cerebral trabaja como un todo. Ya olvidémonos de la teoría localizacionista. Esto se localiza aquí, esto funciona aquí. No. Toda la corteza cerebral al mismo tiempo se integra para producir procesos. Hay áreas que la comandan, pero todas las áreas del cerebro. Por lo tanto, si hay un retraso en la corteza cerebral, otras áreas de la corteza también se retrasan. Y se afecta, lógicamente, este proceso que se llama hipope, que no tenemos mucho tiempo como para explicarlo, y determina, obviamente, todos los problemas que el niño puede presentar, fundamentalmente de conducta, fundamentalmente de comportamiento. Pero hay otras causas de por qué tiene un niño una misma sintomatología. O sea, la disfuncionalidad ejecutiva se confunde con TDAH. Ya les expliqué cuál era el origen del TDAH. Pero hay otro trastorno que también se confunde con TDAH, que se llama síndrome disejecutivos. Cuando los niños, por aves circunstancias, tuvieron lesiones, ejemplo, una hipoxia fetal, el parto se retrasó, y varias áreas del cerebro no recibieron oxígeno y se presentó una isquemia, es decir, se murieron ciertas áreas del cerebro. Pueden desencadenar síntomas similares a un TDAH. No es TDAH, es un síndrome disejecutivo. Tampoco es una disfuncionalidad ejecutiva, porque la disfuncionalidad ejecutiva se la adquiere. En cambio, esto también es adquirido, pero ya involucra en qué se diferencia un síndrome disejecutivo de una disfuncionalidad. En la disfuncionalidad ejecutiva no hay daño del cerebro, hay un retraso. En el síndrome disejecutivo hay un daño en el cerebro. Los niños que nacen con tumores, que han tenido infecciones en sus primeras etapas de la vida, que han presentado hipoxia o anoxia fetal, son candidatos a desarrollar estos síndromes. Y por ende, también está afectada la atención. Entonces, cuando yo hago una evaluación de un niño, tengo que ser claro al punto de decir, bueno, ¿con qué caso mismo me estoy enfrentando? ¿Será todo TDAH? Vemos que no. Vemos que no. Y lógicamente, hay algunos síntomas, dependiendo de la zona, no voy a profundizar en ello. A propósito, le ofrecí a María Elena compartir esta presentación y se la voy a dejar para que les pueda compartir a todos ustedes y la puedan leer un poco más. ¿Sí? Depende de la región. Esas manchitas que están en cada uno de los cerebros son las regiones que se dañan, se afectan y determinan diferentes tipos de síntomas. Pero también existen factores ambientales que inciden, como que predisponen a un TDAH. Un nacimiento prematuro, una encefalopatía, que es lo que les mencionaba, el consumo de drogas también. Este tema del plomo y del zinc todavía está en tema de discusión, pero siguen rondando todavía la idea. Traumatismos craneoencefálicos, infecciones, lo que les decía. Y hay algunos factores que agravan, que se llaman predisponentes. Los problemas familiares, el uso de drogas, la presión de los amigos, las presiones de la escuela, las propias presiones. El estrés es uno de ellos. Por eso, alerta con los niños que en sus primeras etapas del desarrollo tienen problemas de sueño. Porque hay un proceso que se da a nivel cerebral y que impide el desarrollo o que posibilita el desarrollo, que se llama odogénesis. Cuando los niños no duermen se afecta mucho este proceso de odogénesis, pero es un tema que ojalá tengamos la oportunidad de hablar en un encuentro posterior en cualquier sitio que tengamos que hacerlo. Así es que los fármacos, cuando se trata de TDAH, tienen un efecto temporal, pero no solucionan un problema. Y déjenme decirles, un niño que nació con TDAH morirá con TDAH. No es que supera el problema. Lo que va es ganando una serie de herramientas
para aprender a convivir con el TDAH, de tal manera que hoy se ha trabajado ya en un tipo de intervención multimodal, en la que en algunos casos se puede incorporar medicación. Y ahora sí vamos, en esta última parte, a hablar sobre los problemas de conducta. Hemos conceptualizado el TDAH, ¿y por qué era importante conceptualizar? Porque los problemas de conducta se explican en base de esta explicación anterior. Y la intervención también es correlativa a esta explicación. Por ende, me demoré un poco de tiempo en explicar aquello. Debemos entender cuál es la diferencia entre un problema o un trastorno. No vamos a hablar de enfermedad ni síndrome. Y también debemos hacer la diferencia entre conducta, comportamiento y actitud. Porque muchas veces los vemos como sinónimos y a mí me han invitado a hablar sobre problemas de conducta, no problemas de comportamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un problema, alteración y trastorno? Solo estos tres términos los vamos a diferenciar. El problema es una situación, no una condición. Es un estado transitorio, producto de una necesidad, una carencia, un desconocimiento. ¿Sí? Cuando yo tengo una necesidad, estoy frente a un problema. Cuando desconozco la forma de, estoy frente a un problema. Es transitorio, todos tenemos problemas y los problemas se resuelven. Las alteraciones siempre se dan cuando el cerebro tiene un nivel de retraso en su desarrollo. No se hizo la sodogénesis. La sodogénesis significa que unas neuronas tienen que conectarse con otras. A mayor cantidad de conexiones, mayor desarrollo cerebral. A menor cantidad de conexiones, menor desarrollo cerebral. Pero el cerebro no es que está dañado, simplemente ha retrasado. Entonces, cuando el cerebro no está dañado, pero presenta un retraso en su desarrollo, esa es una alteración. El trastorno está más asociado a una lesión en el cerebro. Por eso el TDAH, la T de trastorno. Entonces, si es trastorno, y hay daño cerebral, de plano. Consecuentemente, las alteraciones y los trastornos se tratan o se rehabilitan. Los problemas se intervienen. De tal manera que cuando estamos frente a un trastorno no es que intervenimos TDAH. Cuidado, vamos a pensar, los profesionales de DESE que están interviniendo TDAH o que están tratando TDAH. El tratamiento es para especialistas. Lo que intervienen son los problemas que en un niño con TDAH pueden generarse. Entonces, uno de esos problemas que no es un indicador, no es un síntoma primario en TDAH, es un problema de conducta. Problema. Pero ojo, un problema tiene un tiempo de prevalencia. Cuando durante ese tiempo, que es aproximadamente 6 meses, exageradamente 1 año, no se lo atiende, se convierte en un trastorno o en una alteración. De tal manera que en muchos de los casos, los problemas de conducta que no fueron atendidos en ese año lectivo, para el próximo año ya son trastornos y con intervención psicopedagógica no lo va a poder solucionar. Requiere de la participación de profesionales externos porque ya deben ser abordados como trastornos. Por eso, dentro del campo de la psicología, más importante es prevenir. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es prevención. Y la mejor forma de solucionar problemas es la prevención. Ya la intervención lo puede hacer la institución a través de una intervención pedagógica del docente y una intervención psicopedagógica del DESE. Pero si ya se nos fue de las manos y se convirtió en un trastorno, en una alteración, ya requiere de la participación externa. Segundo, no es lo mismo conducta que comportamiento. Entonces, cuando un niño tiene problemas de conducta, permítame adelantarme, ¿qué presenta? Una imposibilidad. ¿Para qué? Para cumplir normas que la mayoría acepta. Porque, ¿qué es una conducta? Una conducta es una forma de actuar que el sujeto tiene para interactuar en sociedad. Las conductas son aprendidas conscientemente. Saludar es una conducta. Dar un beso es una conducta. ¿Sí? Bailar es una conducta. Entonces, todas aquellas acciones conscientes que nosotros hacemos para interactuar, desenvolvernos en el medio son conductas. Entonces, ¿cuándo un niño empieza a evidenciar problemas de conducta? Cuando no cumple las normas y reglas que una sociedad establece.
Un ejemplo, tiene que hacer silencio en clase. Hacer silencio tiene que ver en parte con una conducta, aunque es más actitud. Ya hablaremos de ello. Entonces, si no hace silencio, estamos evidenciando que no cumple una regla en el grupo social y ahí está el problema. Entonces, el incumplimiento de normas, el incumplimiento de reglas es lo que presentan niños con TDAH, pero también niños que no tienen. Y lógicamente también se caracterizan por ser repetitivos estos patrones persistentes en donde la persona empieza a irrespetar los derechos de los otros y las reglas sociales, por supuesto, propias para esa edad. Eso es una conducta. Entonces, cuando yo quiera mencionar un problema de conducta, pienso si cumple o no las reglas y ahí está. En cambio, el comportamiento no es una acción consciente, es una reacción. Y esta reacción es producto de lo que hace el córtex prefrontal. El córtex prefrontal tiene un control sobre el sistema límbico. Cuando este está poco desarrollado, el sistema límbico actúa. Y ahí está la impulsividad. La impulsividad es un comportamiento, no es una conducta. La impulsividad implica actuar y luego pensar. Y por eso es que cuando llegan a consulta muchos niños, puedo identificar entre lo que es conducta y comportamiento. Y cuando, por ejemplo, un niño con problemas de conducta jamás reconoce sus cosas, ni sus travesuras, ni hace tratos. Un niño con problemas de comportamiento sí. Jura y rejura que no va a hacer, ni va a volver a hacer eso, aunque a los 5 minutos está de nuevo en la oficina. Por eso es la diferencia entre conducta y comportamiento. El comportamiento se vuelve inconsciente. El niño que se vuelve agresivo, la agresividad es un comportamiento, no una conducta. La violencia es conducta. El niño que se muere de iras por cualquier cosa y reniega y lanza cosas, eso es un comportamiento, no es una conducta. Entonces, si no diferenciamos y ponemos todo en un mismo paquete, no me van a dar resultado las estrategias que yo emplee. Y por último, la actitud. La actitud no es ni conducta ni comportamiento. La actitud es una forma de pensar que tenemos de nosotros frente a la vida y al entorno. Por ende, la disciplina más que conducta es actitud. Si yo estoy convencido de que hay que respetar a los otros, mi conducta será coherente con lo que pienso. Porque muchas de las ocasiones no crean, y yo estoy muy convencido, que el conductismo no me ayuda a superar los problemas de conducta. ¿Sí? Lo único que hace es domesticar al ser humano y hacerlo repetir, aunque no esté convencido. ¿De qué me sirve que el niño esté feliz en clase, sentado y con la sonrisa en los labios? Supuestamente este niño maravilloso me está atendiendo. ¿Y qué tal a los maestros que con el niño que está así, sonriendo, por dentro esté pensando, vieja estúpida? Perdón la expresión, pero así es. Su conducta es impecable, pero miren su actitud. Así es que el modificar conductas no tiene que ver con condicionar. El modificar conductas tiene que ver con cambiar la actitud. Y cuando cambio la actitud, la intervención está en estimular el desarrollo del córtex prefrontal, no crear premios y recompensas. A mí no me escucharán en ningún proceso de intervención empezar a dar premios y recompensas, porque eso es conductismo puro y es una forma de domesticar. No quiero cuestionar ni satanizar, por favor. Es útil en casos de trastornos de conducta los programas de modificación, pero en problemas el condicionamiento no nos sirve para nada. Entendido esto, existe un sinnúmero de conductas que se pueden ir agravando y convertirse en trastorno. ¿Sí? Y obviamente estas conductas tienen algunas causas, son multifactoriales, desde las biológicas, las psicológicas, hasta las sociales. Pero la causa de un problema de conducta está fundamentalmente evidenciada en un retraso, desde la óptica que voy a manejar, en un retraso en el desarrollo del córtex prefrontal. Es decir, tiene una causa a nivel biológico, que se va agravando por factores de orden psicológico y social. Sí, pero su origen está a nivel biológico. Por inmadurez del córtex prefrontal.
Hay una serie de técnicas e instrumentos, yo solo les voy a hacer un barrido para que lo lean cuando ya tengan la presentación. Hay una serie de cuestionarios y test que se pueden aplicar. Por lo tanto, vamos a hablar ya en estos breves minutos que me resta de lo que sería la intervención o el tratamiento de estas conductas. El éxito de la intervención es la implicación de los padres y la motivación del niño para introducir cambios en la misma. Y obvio, intenten cambiar este modelo de lo cual nos han enseñado, y hablo para los profesionales, implica también equivocarnos, pero si usted hace un plan y este plan no le funciona, no cambie el plan, pero no la meta. La meta es generar calidad de vida a esos seres humanos. Y hay algunos programas. Entonces, ¿en qué va a consistir la intervención? La intervención para trabajar y eliminar problemas de conducta es estimular funciones ejecutivas. Así de simple. Si yo quiero modificar conductas, necesito estimular el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Por qué digo esto? De todos los procesos cognitivos, las funciones ejecutivas son las que más tardan en madurar. Estas maduran entre los 11 a 15 años. Por lo tanto, significa que hasta los 15 años el niño va a tener incapacidad de tomar decisiones, va a tener algunas acciones impulsivas y así sucesivamente. No va a poder organizar, planificar, etcétera, etcétera. Le va a resultar difícil resolver problemas. Mucho más cuando hay de por medio sobreprotección. Entonces, la orientación es hacia los padres para que mejoren y cambien el estilo de autoridad por un lado, y la otra es la intervención que se hace a nivel pedagógico y a nivel psicopedagógico en la institución educativa y en consulta psicopedagógico, no tanto, pero más de orden psicológico y hasta neuropsicológico. Porque obviamente un niño con necesidades educativas especiales como en el TDAH necesita un DIAC de plano. Y este DIAC, por lo general, no es de grado 3, porque en un niño con TDAH la inteligencia no está afectada. La mayoría de niños con TDAH requieren DIACs grado 3. Perdón, grado 2, no grado 3. Consecuentemente, estos niños pueden superar el problema. Hay ciertas excepciones en que los niños necesitan grado 3. Entonces, la intervención, les digo de manera directa, consiste en ¿qué? En trabajar y estimular el desarrollo de funciones ejecutivas. ¿Y eso qué significa? El trabajo de funciones ejecutivas implica que lo que estoy posibilitando es mayor cantidad de odogénesis del córtex prefrontal o mayor desarrollo de este córtex. Si alguien me quiere decir, o alguien les pregunta a ustedes, ¿cuál es el origen? ¿En dónde se origina y se determina la personalidad? No me dirán dentro de nosotros, en nuestro interior, porque eso es muy superficial. Eso está bien para ciertas tendencias, pero desde el punto de vista científico, quien determina la personalidad es la función ejecutiva. Entonces, si esta función tarda en madurar, debemos cuidar que madure bien. Y obviamente, por eso es que la sobreprotección, al ser una función que tarda en madurar, afecta su desarrollo. Si el niño no tiene reglas claras, normas claras, orientación clara, y no escucha nos, pues difícilmente desarrollará estas áreas. De modo que la única estrategia de intervención es la de estimulación de las funciones ejecutivas. Porque no quiero que pase eso. ¿Sí? No hay pautas perfectas. Así quedarán aquellos docentes que están buscando la panacea, aquellos profesionales que piensan que hay una varita mágica que transforma. No. La única alternativa hoy por hoy para solucionar problemas de conducta y otros problemas que los niños tienen con TDAH es trabajar funciones ejecutivas. Es decir, trabajar lóbulos frontales. Y hay algunas estrategias para hacerlo. ¿Cuáles son estas funciones ejecutivas? Les voy a decir algunas de ellas. La atención es una función ejecutiva. Es una función ejecutiva innegablemente. Una,
Otra función ejecutiva es la memoria de trabajo o sistema operativo atencional. Otra función ejecutiva, ¿sí?, viene a ser la planificación y la organización. Otra función ejecutiva es la inhibición. Otra de las funciones ejecutivas es la fluidez verbal. Otra de las funciones ejecutivas es la flexibilidad cognitiva y les puedo mencionar varias más. Pero las principales que hay que trabajar, porque esta es la única manera de regular conductas, y no solo de regular conductas, sino también comportamientos, y desaparecer la dependencia, y desarrollar la creatividad en los niños, impulsar la capacidad de tomar decisiones, a enseñarles a ser creativos y a resolver problemas, y otros procesos más que son responsables de las funciones ejecutivas. Si yo estoy diciendo que el córtex prefrontal es lo que determina nuestra personalidad, ¿qué hace? ¿Sí? Aquí les menciono, miren, todo esto es capaz de hacer el córtex prefrontal. Razonamiento, comprensión, conducta social, inhibición, motivación, atención, planificación, adaptación. Es decir, gran parte de lo que hacemos nosotros tiene que ver con el córtex prefrontal. Y si el córtex prefrontal es responsable de ello, la intervención va orientada hacia allá. De plano va a ir orientada hacia allá. Entonces no nos demos tantas vueltas aplicando así esporádicamente estrategias que a la postre no solucionan un problema. Y las dificultades de aprendizaje para quienes son psicólogos también se resuelve estimulando funciones ejecutivas. ¿Sí? La clave de hoy es la ciencia de hoy. Recuerdo que cuando estuve en Chile, en el currículo de formación de docentes había una asignatura: planificación microcurricular para estimular lóbulos frontales. ¿Qué tal? Una asignatura de esas. Para docentes, porque este tema no es ni siquiera de psicólogos necesariamente. El que más debe apropiarse de ello, porque son en el trabajo del día a día, en el diario, que ayudamos a estimular funciones ejecutivas. La sobreprotección aniquila ese desarrollo, porque los niños se sienten incapaces de hacer. Por eso a los niños hay que ponerles retos, hay que hacerles frustrar. Miren, hay que hacerles posponer el placer desde muy pequeñiñitos. La frustración es un proceso importante, por eso es que estas funciones ejecutivas las garantizan los padres. Miren, un padre o una madre sobreprotectora, el niño se levanta a las 3 de la mañana con ganas de un helado. No hay un helado en la refrigeradora, es capaz de salir, aún en esta pandemia, a buscarle un helado supuestamente para que el niño no sufra. Esas acciones los inutilizan. Los vuelven ineptos, incompetentes, incapaces, no saben tomar decisiones por sí mismos. ¿Y eso qué evidencia? Yo he visto niños con un retraso tal en funciones ejecutivas que no hay diferencia entre el desempeño de un niño con deterioro intelectual. Cuando yo hablo de un niño de deterioro intelectual me refiero a niños con retardo mental, el término antiguo, porque se llama, debe hablarse de deterioro intelectual o cognitivo, pues inclusive con un desempeño menor. El primer indicador del desarrollo, de un pobre desarrollo de funciones ejecutivas es el lenguaje, porque el lenguaje es parte del desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, alerta con los niños que empiezan a tener problemas en sus funciones ejecutivas. ¿Y cuál es un indicador? Retraso en el lenguaje. Exceptuando los casos que tienen origen de organicidad, los niños que presentan retraso en el desarrollo de estas funciones y particularmente en el lenguaje son posibles candidatos a presentar problemas de aprendizaje a posterior. Y el tema de las dificultades de aprendizaje es otro capítulo a tratar. En nuestro medio estamos haciendo malas cosas con respecto al diagnóstico y a la atención de las dificultades de aprendizaje. Todavía seguimos hablando de funciones básicas, cuando este concepto de funciones básicas ya quedó en el pasado. Y seguimos creyendo, los que se han apropiado un poco sobre conceptos de neurofunción, que la causa de una dificultad de aprendizaje está en el pobre desarrollo de neurofunciones. Otra cosa incorrecta. La causa de las dificultades de aprendizaje está en un pobre desarrollo de
los procesos cognitivos, entre uno de ellos, las funciones ejecutivas. Entonces, esto que les voy a señalar a breves rasgos por el tiempo, no solo resuelve problemas de conducta, sino también dificultades en el aprendizaje. La intervención tiene que hacerse en el ambiente, en el tipo de tareas, en las instrucciones que demos y en la forma como interactuamos con docentes, profesionales o padres. Y como ya les enumeré las funciones, porque estas tienen que desarrollarse en forma secuencial, jerárquica. Primero terminamos interviniendo una función para continuar, porque esta función que intervengo es la base, es el pedestal donde se apoya la siguiente. No puedo trabajar todas las funciones ejecutivas a la vez. Tengo que empezar a trabajar una por una. Y la cúspide de haberla trabajado es la flexibilidad cognitiva. Entonces, la primera función ejecutiva que yo voy a trabajar es la atención, pero debo trabajar las 4 atenciones a pesar de que en un niño con atención, con déficit de atención, la sostenida y la selectiva sean las que más se afectan. Entonces, ¿qué estoy garantizando? Que si yo trabajo la atención también, este proceso me va a servir para regular mi conducta, va a servir de base. Entonces, debo trabajar atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, atención dividida. ¿Sí? De igual manera, debo trabajar atención visual y atención auditiva como subdivisión de cada una de ellas. Y yo les voy a dejar, insisto, este material porque ya tengo apenas 5 minutos, como lo había ofrecido, para tener la media hora de las preguntas. Por ejemplo, cuando yo trabajo atención sostenida visual, todas las actividades de cancelación me sirven. Yo puedo coger un papel periódico cualquiera, hacer un recuadro en una parte de texto y empezar a decirle al niño, esto me sirve. La bondad de saber de evaluación desde el punto de vista neuropsicopedagógico es que las mismas actividades y las mismas herramientas que me sirven para evaluar, me sirven para intervenir. Esto es lo fabuloso. Un ejemplo, recorto esa parte del periódico y le digo, táchame todas las A que encuentres. Al inicio le dejo libre y él hará de forma desordenada, empiece de abajo a arriba, de derecha a izquierda y como se le ocurre. Eso es para mi evaluación, pero para la intervención le voy guiando, que hay que hacerlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y cada vez le oriento a que cometa menos errores. A la final, estos test de cancelación ayudan mucho a desarrollar el nivel de atención sostenida visual. Igual, cuando utilizo números seguidos del consecutivo o pido que tache las letras en orden alfabético, etcétera, etcétera. Cuando utilizo una serie de figuras y de gráficos, cuál se parece, cuál no es. Ahí está otro test de cancelación. También trabajo atención sostenida auditiva. Cuando le digo golpea la mesa cuando escuches el número, cuando escuche la letra, y voy de lo simple a lo más complejo. Miren esta actividad en donde hago ejercicios de escucha activa. Cada vez que oigas la palabra rey, tacha un cuadradito, y cada vez que oigas la palabra dragón en un cuento que preparé, tacha el círculo. ¿Cómo voy estimulando y desarrollando atención? Si trabajo atención, no crean que estoy trabajando solo esa función. Estoy trabajando al mismo tiempo lóbulo frontal, córtex prefrontal y por ende regulando conductas y comportamientos. De igual manera, la atención selectiva, ¿sí? De igual forma también voy complejizando la atención selectiva, asimismo la atención dividida, la atención alternante. Y solo cuando he terminado y me he cerciorado que maneja muy bien y ha logrado un buen desarrollo de esta atención, voy a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo auditiva lo hago con secuencias de número al directo inverso, secuencias de letras en orden directo inverso. Ejemplo, si yo le digo al niño, por favor, quiero que me repitas esta serie, porque es interesante trabajar en talleres con maestros para enseñarles a hacer y cómo manejar esto. Por ejemplo, la serie 1584, repítela, 1584. Ahora dile a la inversa, 4851, debería decirlo. Esta es una actividad tan simple, porque las actividades, desde el punto de vista de la
rehabilitación neurocognitiva son tan simples que usted dice, pero sí, esto sé. Claro, sabía, pero no sabía qué utilidad tiene ni para qué nos servía. Entonces, para saber de actividades, usted tiene muchas actividades que las hace. De igual manera, memoria visual, cuando se les hace estos juegos de ver cuál es la tarjeta que coincide con otra. Por ejemplo, cuando se trabaja laberintos, para trabajar, ¿qué? Planificación y organización. Cuando se les hace realizar un listado de las cosas que necesito para un cumpleaños, para una fiesta, para irme de viaje, estamos trabajando organización y planificación. Cuando se hacen guías en donde se le dice lo que va primero, lo que va después, qué requiero para esto, para este otro. Luego trabajamos inhibición, que es el freno, ese que nos permite pensar antes de actuar, que es un tipo de comportamiento muy típico en los estudiantes con TDAH. Cuando se hace la fluidez verbal y cuando se trabaja flexibilidad. Pero una de las herramientas fundamentales que todo profesional debe manejar, y con esto cierro, es el que sepan de metacognición. El profesional que se precia de trabajar funciones ejecutivas y sabe regular y sabe intervenir conductas, sabe de metacognición. Esa es una tarea que les dejo, jóvenes, para que ustedes lean un poco sobre metacognición. Y ya cuando lean este material, no tengan duda, me escriben a mi correo y yo aclararé algunas de las dudas que puedan tener con respecto a la temática. De mi parte, realmente ha sido un placer haber podido trabajar con ustedes, compartir este poco conocimiento con ustedes. Y ahora sí, bombardéame con preguntas, con chiflidos o tomatazos. Doctor Jiménez, muchísimas gracias. Hermosa su charla. Realmente aprendemos un montón. Constantemente es un aprendizaje todo el tiempo. Muchísimas gracias. Realmente nos ha quedado, pienso que a muchos claro, y claro que con algunos también habrá chocado un poco el criterio, pero es súper importante conocer otros criterios también, ¿no? Y increíble. Bueno, vamos con las preguntas de nuestros participantes. Hola, buenas tardes. Muy buena la charla. Para mí me sirve muchísimo. Yo soy madre de familia. A mi hijo primero me lo diagnosticaron como TDAH. Después ahora, ya después de una serie de evaluaciones, me dijeron que él es síndrome de Asperger. Yo tengo problemas en la materia de lectoescritura. Mi hijo tiene 9 años, está en quinto de básica y debido a la pandemia, lamentablemente, no hemos podido seguir las terapias con el niño. ¿Cómo yo lo podría ayudar? Porque mi hijo todavía está en proceso de aprender a leer. Todavía él no sabe las sílabas trabadas. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, usted me pone una tarea extremadamente compleja. No le puedo responder en una simple pregunta cómo debería ser. Primero, debería tener cuál es su diagnóstico realmente, hasta dónde se ha avanzado, qué características presenta, qué debilidades presenta y sobre la base de ello poder orientarle. No hay una receta ni un paliativo mágico que me permita decir haga esto y verá que su hijo puede lograr adquirir la lectura, la escritura o alguna de las macro destrezas necesarias. Entonces, yo le pediría 1000 disculpas porque no podría darle una respuesta específica a menos que no esté claro de cuál es la condición y el diagnóstico que presenta su hijo. Con gusto, escríbame al correo, me comparte la información que tiene acerca de su hijo y yo le podré orientar de mejor manera. Sin embargo, hoy por hoy, sí sería bueno, porque estamos enfrentando una nueva situación con la cuestión de la pandemia y del coronavirus, que nos demanda cambiar nuestros paradigmas y nuestras formas de hacer las cosas. La teleconsulta, la teleasistencia, es una alternativa importante para evitar la presencialidad, de manera que los profesionales o los docentes que pudieron haberle estado apoyando deberían buscar esta alternativa para continuar con el apoyo. Sin embargo, insisto, o sea, hay centros también especializados que le pueden dar esa ayuda. Sería bueno porque si ya ha sido diagnosticado con Asperger, no es un asunto de hacer acciones
como primeros auxilios. Es necesario con su niño insertarse a un proceso de tratamiento. Entonces, mi sugerencia es que se busque, y si quiere que le sugiera algunos de los centros que le pueden dar el apoyo, pues encantado lo podría hacer. ¿De acuerdo? Sí, muy buenas tardes. Un gusto, doctor Jiménez, la verdad, vernos por este medio a los 25 años. Yo fui a la Universidad Central. Gracias, Dylan, y gracias, María Elena. No pensé que estaba tan viejo. Yo, no le dije que está bien. No, yo. Bueno. Una consultita de mi doctor. Usted especificaba en su charla que el 97% de niños diagnosticados, entre comillas, con TDAH que llegan a su consultorio, muchos de ellos son descartados de esa posibilidad. Ahora la pregunta, siendo esto una política de Estado, ¿debería cambiar desde ahí? Porque usted habló que estábamos agregando a los niños y otra cosa es que lo estamos incluyéndolos a los niños. ¿Sí? Entonces, mi preocupación es eso, porque en los centros educativos, si no estoy equivocado, ha sido una expansión con certificados que los niños tienen TDAH. Posiblemente de una primera consulta que hicieron algún centro psicológico o algo, cuando usted nos manifiesta de que esto es un trabajo en conjunto, y ayer hablábamos sobre la interdisciplinariedad que debían compartir con varios especialistas para poder dar ese diagnóstico específico. Ahora nosotros como institución, ¿cómo exigir al padre de familia que haga ese estudio a su niño para nosotros dar el tratamiento necesario, más bien dicho, el acompañamiento necesario al niño? Porque posiblemente muchos de ellos no tendrán ese diagnóstico como usted lo acaba de decir. Bueno, sí, hay muchas falencias en los procesos, más que pedir como política de Estado, porque dentro de las políticas que establece el sistema que rige a nuestra educación, que es el Ministerio de Educación, está contemplado el hecho de que se haga la inclusión, se hagan las adaptaciones curriculares y por ende los diágrafos. Eso está normado. Yo creo que deberíamos cambiar un poco y empezar a capacitar a los docentes sobre el tema. Es fundamental entrar a procesos de capacitación y sensibilización, porque a pesar de que en la Constitución, sobre todo para no vulnerar los derechos de los niños, y a pesar de que esté contemplado en los reglamentos, ¿sí?, pues simplemente hacemos caso omiso de ello. Por eso hablaba de algunas competencias personales, y una de ellas que lo resalto más ahí, y con mayúsculas, es la parte ética. La parte ética de los docentes. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que lo fundamental primero es que las instituciones, si hacen recomendaciones de qué tipo de profesionales o a qué tipo de profesionales deben acudir, deberían cerciorarse y garantizar que sean profesionales competentes, que les puedan ofrecer una guía, una ayuda. Generalmente, quienes más elementos pueden dar, y no es que me promocione por si acaso, son los neuropsicólogos. Los neuropsicólogos estamos preparados para abordar la parte neurológica, interpretarla, y también la parte psicológica. Y también tener el criterio de del profesional neurólogo y del profesional del DES. Ese conjunto de profesionales, yo estoy hablando en ideal, porque la realidad de nuestro país, mucho más ahora, alta tasa de desempleo, y los recursos son limitados en la mayoría de ellos, pues va a ser mucho más complejo. Pero por lo menos tener el criterio de un neuropsicólogo, que es el que nos va a orientar y nos va a permitir descartar si se trata de un TDAH o si se trata de una disfuncionalidad ejecutiva. Yo le hablo por mi experiencia, la mayoría sí, de quienes me han llegado a mi consulta, no sé qué pasa con la realidad a nivel de Ecuador, posiblemente coincidan las cifras o no. La mayoría no tiene TDAH, tiene disfuncionalidad ejecutiva, pero hay que tener las herramientas para ellos. Ahora, en la SUDAI, con mucho respeto para quienes trabajan en las instituciones públicas, no disponen de estos profesionales y están utilizando modelos de lo que ellos aprendieron desde una visión, tratando de identificar TDAH desde una visión netamente psicopedagógica, y así no se logra identificar un TDAH. Entonces, es importante más bien hacer un esfuerzo, buscar gestiones a través de los cuales podamos tener un acercamiento a estos profesionales para evitar este sobrediagnóstico, porque lo que hay es un sobrediagnóstico.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Preguntan por interno muchísimo acerca de, o no sé si lo puedan vincular este trastorno del sueño con el TDAH, porque la mayoría de niños, de lo que nos escriben, sufren mucho de estas desfases en el sueño. Entonces, ¿cómo se lo relaciona con el TDAH o cómo se puede trabajar? Debido a esta lesión que yo les mencionaba a nivel de sustancia negra y a la reducción de dopamina a nivel cerebral, se van a afectar los ciclos circadianos, es decir, las fases del sueño. Por eso, entre uno de los síntomas que nosotros identificamos para establecer un diagnóstico, uno de ellos es ese. Sin embargo, de los 18 síntomas que son considerados primarios, debe cumplir el 80% de síntomas para considerar como un posible TDAH, no con uno. Por consiguiente, este síntoma que es problemas y alteraciones en el sueño, obviamente es particular, pero no solo en el caso de niños con TDAH. Existen otros cuadros, otras condiciones, por ejemplo, un niño con depresión, un niño con ansiedad y angustia también tendrá afectación en sus periodos de sueño, ¿sí? Entonces, no es un síntoma primario del TDAH, pero lo que sí puedo garantizar es que existen problemas y alteraciones en niños con TDAH por la condición neurobiológica que tienen. Por eso la importancia de crear rutinas en ellos para que los procesos de sueño sean los menos alterados. ¿Por qué? ¿Qué sucede durante el sueño? Nosotros necesitamos mínimo 6 horas de sueño para que se establezcan conexiones entre unas neuronas y otras. Y el aprendizaje no es más que eso. Durante la noche, solo durante el sueño, durante las 5 fases del sueño, es donde las neuronas se van conectando unas a otras y ahí se consolida el aprendizaje. Niños que no duermen el tiempo suficiente o necesario, y estoy hablando para los niños que no presentan estos cuadros. Por eso las rutinas, un niño hasta los 12 años aproximadamente no debe dormir más allá de las 8 o 9 de la noche. Pero hay niños que se duermen por esta cuestión de la pandemia a las 11, 12, 1 de la mañana y todavía el mayor crimen que podemos hacer para niños menores de 12 años es ponerles televisión en su habitación, porque eso altera el proceso de sueño y altera los ciclos circadianos. Entonces, si ya por ende hay una afectación biológica que predispone a no conciliar el sueño durante el tiempo necesario, figúrese si el ambiente, el entorno en el cual está este niño no establece normas o rutinas específicas. Entonces, si hay una afectación del sueño en el caso de los niños, y esto es un indicador importante en los primeros años de vida, por ejemplo, al nacimiento. Desde el nacimiento ya podemos tomar ya ciertos indicadores de que el niño puede estar siendo candidato a ser estudiado a posterior como un posible TDAH. Cuando hay antecedentes genéticos, pero también cuando existen. Por ejemplo, el niño que llora sin motivo, mamá lo ha cambiado, mamá le ha dado de comer, mamá ha jugado, pero independientemente de eso llora sin cesar y no hay quien le calme. Ya es un indicador de que posiblemente algo está pasando con el desarrollo cerebral. ¿Sí? Buenas tardes. Agradeciendo mucho, igual muchas gracias al doctor Jiménez, excelente la charla. A mí al menos me ha despejado muchas dudas. Soy madre de familia, tengo un niño de 8 años, diagnosticado hace 8 meses con TDAH. Lo que yo quisiera preguntarle al doctor es, en la escuela que está mi hijo, es una escuela fiscal, donde yo fui con todo lo que mandó el neurólogo, la psicóloga, y donde diagnosticaban a mi niño con TDAH. Realmente yo no tuve una buena respuesta, ni del DS ni de parte de la profesora. Me gustaría preguntarle en cuanto a las adaptaciones curriculares, la profesora siempre se ha negado en hacerle las adaptaciones curriculares que en el DS incluso dijeron que tenían que hacerle a mi niño. Entonces, yo no estoy muy clara en esto de las adaptaciones. Me gustaría saber qué tipo de adaptaciones, qué grado de adaptaciones tendrían que hacerle a mi niño, porque realmente no ha habido la ayuda de parte de la maestra tampoco. Gracias. Bueno, yo voy a explicarle a breves rasgos porque esta es una pregunta que demanda mayor tiempo de explicación. La mayoría de niños que tienen TDAH requieren una adaptación grado 1 y grado 2. ¿A qué me refiero grado 1? En muchas de las ocasiones deben modificarse la infraestructura. En su caso de niño, no, porque esto es para
niños con una discapacidad física u otro tipo de discapacidad. Necesita también modificarse espacios, tiempo, horarios, si es que hubiese problemas allí. Por eso no conozco cuál es la condición y el diagnóstico de su hijo, estoy simplemente lucubrando un poco en esas posibilidades. Y en algunos casos los sistemas de comunicación. Estas adaptaciones por lo general no requieren los niños. Son de grado 1 las más básicas, las más elementales. Las que requieren niños con TDAH son las de grado 2. Las que involucran cambio en la metodología de trabajo y en las actividades e instrumentos de evaluación, que es en las que más dificultad tiene, por la metodología que utiliza la maestra o por el tipo de evaluación o instrumentos o actividades de evaluación que genere. Como en los niños con TDAH no está involucrado el CI, es decir, la inteligencia, no requieren adaptaciones grado 3, porque eso se hace solo para aquellos que tienen dificultades para comprender y para adquirir las destrezas del currículo del nivel en el cual está. Yo solo he visto casos muy excepcionales, a pesar de que asesoro a muchos niños en las instituciones y a muchos padres y docentes en las instituciones frente a las adaptaciones que tengan grado 3. La mayoría es grado 2. Ahora, independientemente de ello, el niño con TDAH, a más de esta adaptación, que es una obligación de la institución, lastimosamente cuando los padres desconocen, hay una premisa dentro de la parte legal, el desconocimiento de la ley no le exime de culpa. No porque la institución desconozca significa que eso le excluye de que sea sancionado. Cuando un padre se pone pilas y hace una denuncia a las instancias de protección del niño exigiendo que se le haga una adaptación curricular, inmediatamente estas instancias le exigen y le obligan a la institución a hacer, porque está normado ello. Está inclusive dentro de la Constitución el que todo niño que presenta una necesidad deba tener una adaptación curricular. Así es que no es un favor que nos deben hacer las instituciones, es una obligación y está estipulado dentro de los reglamentos que quien hace, quien aplica el DIAC y quien diseña el DIAC con una comisión, por supuesto, es el docente. Entonces es una obligación, es como cuando planifica para dar su clase, asimismo debe tener en su carpeta pedagógica la adaptación curricular de ese niño. Entonces, lo que yo sugiero es que la adaptación máxima que debe llevar su niño, si no está involucrado su CI, su inteligencia, es la de grado 2. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Sí, muy buenas tardes, doctor. Primeramente agradeciéndole la oportunidad de habernos permitido ingresar a su asesoría y la capacitación a la final que estamos recibiendo nosotros. Soy maestra, un saludo cordial desde la provincia del Napo. Hay muchas preguntas, pero sí me enfoco en una. Mire, doctor, este año sí tuve muchos niños, en realidad unos con resultados, unos con diagnóstico y otros en realidad con ningún diagnóstico. La situación es la siguiente. Hay niños que, bueno, en institución educativa no teníamos la oportunidad de un desayuno escolar, pero los padres de familia enviaban sus colaciones. Entonces el niño en la primera jornada trabajaba muy bien, pero luego del recreo los niños ya ingresaban a clases, ellos consumían alimentos demasiado dulces. Entonces ahí se veía el cambio digamos, de proceder o en la forma de trabajar, ya bajaban prácticamente el rendimiento de trabajo. Entonces mi pregunta es la siguiente por la situación de la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación los niños deben consumir, los niños que tienen ya el TH? Ya, bueno, sé que el día de mañana van a hablar sobre TDAH y nutrición. Sin embargo, le voy a dar mis puntos de vista por la experiencia. ¿Sí? Primero, no tengo ningún dato, al menos yo, de alguna investigación que diga que para calmar niveles de hiperactividad hay que darles café a los niños. Eso no existen datos científicos que avalicen aquello. Segundo, lo que sí es recomendable es darles alimentos que logren compensar la dopamina que les falta. Obviamente, hacia allá va la alimentación de estos niños. Entonces, ¿qué es lo primero que recomiendo que no les den? No es los dulces necesariamente, es el azúcar saturado, el azúcar sintético.
Es decir, ¿qué alimentos, qué elementos tienen azúcar sintética o dulce sintético? Los caramelos, los dulces que comúnmente encontramos en las tiendas. El consumir aquello, lógicamente, reduce la posibilidad de que la dopamina se nivele a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Reemplazar este tipo de dulces por dulces más naturales. ¿Sí? Dulces, bueno, la panela, que no es tan procesada ni sintetizada, puede ser una buena alternativa. La miel puede ser otra alternativa. 2, hay que reducir al máximo el consumo de grasas saturadas. ¿Sí? Todo lo que es frituras, está bien, eso es lo que más les gusta a los niños, porque más lo que les encanta es la comida chatarra. Entonces, el exceso de grasas saturadas afecta la producción de dopamina y de noradrenalina. Entonces, les predispone a estar deprimidos, a estar desmotivados, a estar desinteresados. Entonces, si reducimos de ello, también es una buena alternativa. Otra alternativa también es compensar de vez en cuando en su dieta semillas o frutos secos. Por ejemplo, los cacahuates, las almendras y porciones pequeñas de chocolate en ciertos momentos, porque el chocolate tiene una enzima que permite la producción de noradrenalina y, por supuesto, de dopamina, que es la que les falta a estos niños en su cerebro. Otro elemento importante también es mantenerse hidratado. Es fundamental, y a pesar de que no estoy hablando desde una concepción homeopática, sino más bien desde el efecto que el agua produce en el cerebro, es procurar que antes del desayuno todas las mañanas acostumbremos a tomar un vaso de agua y mantenernos hidratados durante el día, porque ayuda a los procesos sinápticos y por ende a la producción de dopamina. Otro aspecto, evitar el exceso de cafeína o teína. Los niños que consumen mucho café o té pueden afectar la producción de noradrenalina y por ende de dopamina. Es importante consumir frutos que tienen predisposición a producir neurotransmisores. Por ejemplo, un alimento, una fruta que compensa en gran medida a la noradrenalina, que es la que nos da motivación y ganas de hacer las cosas, es la piña. ¿Sí? La piña tiene ciertos componentes que activan la producción de noradrenalina, al igual que el kiwi. Los lácteos, de alguna manera, como leche y queso, nos ayudan mucho a compensar la ausencia de algunos neurotransmisores. En términos generales, esto sería mi recomendación. Ahora, en adolescentes y en adultos, que también pueden ser hiperactivos, evitar al máximo el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias. Y mi recomendación para compensar también los niveles, dormir las horas adecuadas. Por último, hacer actividad física. La actividad física, sobre todo, nos esforzamos un poquito, contribuye a producir adrenalina, y la adrenalina es el suplemento básico para producir dopamina. Si me siguen estas recomendaciones, de plano mejora la calidad de vida de algunos de estos niños. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Carlos. Preguntan cómo le pueden contactar también, no sé, en redes sociales o también por contacto, ya que hay muchísimas preguntas con respecto también a medicación, así estará normal en las medicinas que les dan, ¿no? Y algunas dificultades que están encontrando en el proceso. De nuestra parte, pues igual queremos agradecerle mucho, igual a cada uno de ustedes, y pues adelante, mi estimado doctor, para que nos pueda comentar cómo se pueden poner también en contacto si requieren algún tipo de acompañamiento. Ya, les voy a mostrar en la lámina donde están mis datos, si pueden hacer una captura para que los tomen en cuenta, ¿sí? Bueno, ahí están mi correo y mi número de teléfono si quieren contactarme, por favor. Entonces, este es el medio a través del cual nos podemos poner en contacto. Bueno, primero, envolvernos de mucha confianza de que independientemente de la condición que tengan nuestros hijos, son una bendición para todos. Y es una buena oportunidad y un espacio de aprender de ellos, más que de nosotros incidir o intervenir en ellos. Lo que nos hace falta es mayor humildad para aprender de la gran riqueza, fortaleza y excepcionalidad que tienen cada uno de los niños con estas entidades. No sobredimensionemos las cosas, veamos las cosas tal cual son.
Y que hoy, con el avance científico y tecnológico, y sobre todo con nuestra actitud humana, en donde debe estar matizada por muchísimo afecto y muchísimo compromiso hacia lo que hacemos, es posible sacar adelante a estos niños para que logren ser exitosos y sobre todo felices. A esas madres que viven desesperadas, que viven angustiadas pensando que su hijo tiene una condición catastrófica, no lo vean así. Es un hijo como cualquiera de los hijos que están asistiendo en este momento a la escuela, con su característica particular que lo hace más bello todavía. Entonces, mírenlo así y vean que siempre hay opciones, siempre hay alternativas. Hoy las redes sociales nos ofrecen muchísima información. Hoy existe gente, y yo lo digo con mucha seguridad, estoy trabajando con los chicos que se van a hacer los futuros psicólogos educativos. Estoy reforzando muchos temas como estos, cambiándoles la visión de lo que significa hacer evaluación y el abordaje. Y aspiro que aunque no todos los que han sido mis alumnos logren incorporar estas estrategias, con que uno o dos logre, ya no seremos solo uno, seremos más. En algún momento seremos miles y millones que lograremos cambiar esta realidad y esta mentalidad de una sociedad que excluye, que minimiza, que discrimina a los seres humanos por ser diferentes. Entonces, más bien contribuyamos a eliminar, a erradicar la discriminación y a lograr que estos niños sean felices. Les deseo el mejor de los éxitos a todos ustedes y ánimos, fortaleza, porque de esta salimos todos. ¿Sí?